Bueno, metamorfosis de una palabra. Algunos de los ensayos que han abordado este tema es acerca de la cultura, que han provocado a veces debates de alto vuelo intelectual y político, pero sin embargo todas tienen un denominador común, pues coinciden con que la cultura atraviesa una crisis profunda y pues ha entrado en decadencia. T.S. Eliot asegura que la cultura se aparta cada vez más del modelo ideal que representa el pasado, por lo que pues, aquel modelo ideal consiste en una cultura estructurada en tres instancias: el individuo, el grupo élite y la sociedad en conjunto, en la que las tres mantienen autonomía y se hallan constantemente confrontación gracias al conjunto social prospera y se mantiene cohesionado. Por otra parte, la clase social es una realidad que debería ser mantenida, puesto que cada clase tiene como una cultura que produce y le conviene, y aunque naturalmente hay coexistencia, también hay marcadas diferencias que tienen que ver con la condición económica. También se tiene pensado que la cultura se puede transmitir a través de la educación, sin embargo se transmite a través de la familia y la principal transmisora ha sido la iglesia. En el primer capítulo de este libro, titulado Civilización del espectáculo, se nos habla sobre nuestra realidad actual, donde nos hace ver que vivimos en un mundo donde el primer valor es el entretenimiento y se le ve como un bien supremo. La cultura se ha prostituido, ya que al tratar de hacerla para todos, se le ha quitado su verdadero valor. Aquí se iguala a Kant con los Rolling Stones, haciendo una comparación de manera horizontal. La literatura se ha vuelto más light y ya no tiene aquellos valores de antes. En lugar de la cultura, se ven chefs y moda en la televisión, y el fútbol es una influencia fuertísima, dejando de lado el cultivo del alma y viviendo solamente por una vana pasión. Las nuevas agencias publicitarias nos llenan la cabeza y nos influencian con toda su información, al igual que los medios amarillistas, que en lugar de informarnos tratan de solo llenarnos de morbo y de novedad. Los políticos, más que políticos, son actores con presencia mediática, donde el más cómico es el único rey. Y también podemos observar que el Internet está rezagando a los libros. Yo concuerdo con el autor, ya que con solo ver a nuestro alrededor podemos darnos cuenta que todo esto es muy cierto, y que nuestra cultura ha perdido muchísimo el valor que en otros tiempos llegó a tener. En el segundo capítulo, titulado Breve discurso sobre la cultura, se nos habla que actualmente todo puede ser arte y que a la vez nada lo es. Nos dice también que la cultura se ha separado de la religión y de la teología, cosa que en la época de los griegos no existía. Podemos observar que la cultura previamente establecía los rangos sociales de culto e inculto, algo que actualmente ha desaparecido. También nos dice que la incultura ahora es conocida como cultura popular, que es un término totalmente incorrecto según la opinión del autor. Vemos que a pesar de estar en la era de la especialización, hay cero diferencia entre las letras y las artes, y ha fragilizado totalmente la cultura por el amor a la diversión. Capítulo 3. Prohibido prohibir. En este capítulo nos habla acerca de cómo la civilización posmoderna ha ido desarmando moral y políticamente la cultura, debido al nacionalismo extremo y al racismo que día a día vemos dañando los principios y valores democráticos que nos rigen para poder ser una mejor sociedad, así como el empobrecimiento y desorden que padece la educación pública en todo el mundo. Al igual nos habla acerca de la pérdida de la autoridad de los pensadores de nuestro tiempo, debido a que no son serios y juegan con las ideas y teorías, llegando a que la interpretación sustituya a la obra de arte, haciendo que el crítico importe más que un artista, que es el verdadero autor. También nos dice que la realidad no existe ni ha existido jamás, diciendo que lo único que existe es el discurso, y este es utilizado por el poder para así poder controlar a la sociedad y evitar cualquier intento de sobacar los principios y privilegios de este sector dominante. Capítulo 4. La desaparición del erotismo. Desde la antigüedad, el sexo ha tenido una práctica común entre los animales y las personas, ya que tenían un fin en específico, que era el reproducirse. Por otro lado está el erotismo, que es la desanimalización del amor físico, libertad y la influencia de la cultura en la vida privada. Es la satisfacción de un impulso instintivo. La idea es que la vida sexual para hombres y mujeres puedan actuar con buena libertad, para expresar sus deseos sin sentirse amenazados, tomando en cuenta su naturaleza íntima y privada.
El amor físico contribuye a enriquecer la vida de las personas, y así podemos liberarlo de prejuicios y mantenerlo en una actitud abierta y privada. Capítulo 5. Cultura, política y poder. La cultura no depende de la política. Con el paso del tiempo, la perspectiva de política ha cambiado considerablemente. En algunos países era una forma de delincuencia, en otros la forma de gobernar era la adecuada. Todo depende de las costumbres. La política y el poder van de la mano, ya que de ellos depende la prosperidad de los países. En la actualidad se ha deteriorado gracias a la ambición de los partidos políticos. Capítulo 6. El opio del pueblo. En la era posmoderna, la religión no está muerta ni ha pasado al desván. Es el centro de la actualidad. Han aumentado con el tiempo distintas religiones en todo el mundo, pero la religión es la presencia de toda vida social en la política y en la cultura contemporánea. La creencia complementaria es indispensable donde se premia el bien y se castiga el mal. Todos creen que no importa cuán equitativa sea la ley ni cuán responsable sea el encargado de administrar justicia, o cuán dignos son los gobiernos, sabiendo que la justicia nunca llega a ser una realidad. No por eso raro que la realidad estén arriesgados por las clases sociales, aquellas contra los cuales por su pobreza y vulnerabilidad se soporta mejor la pobreza, la discriminación y la explotación, donde se cree que hay un desagravio y una reparación póstumos para todo eso. Por eso Marx llamó a la religión el opio del pueblo, también llamada droga de anestesia para el espíritu de los trabajadores. La función que han cumplido las religiones en el curso de la historia humana es imprescindible, que ha tenido en el ámbito privado e individual, público y social. No deben de ser confundidos, pues se perderían los hechos fundamentales. Al creyente y su religión, sea antigua, popular o contemporánea, les permite explicarse quién es y qué hace en este mundo. Les proporciona un orden, una moral para organizar su vida y su conducta, una esperanza después de su muerte y el alivio de la seguridad que se derivan de sentirse parte de una comunidad. Reflexión final. A medida que los fundamentos de la cultura tradicional estaban en bancarrota, los iban sustituyendo. Las grandes creaciones artísticas y literarias, las ideas filosóficas, los ideales cívicos, los valores, a lo que antiguamente se le llamaba cultura. En el pasado influía dándole vida y una razón de ser. Nunca hemos vivido como ahora, en una época tan rica en conocimientos científicos y tecnológicos. La aventura espiritual tuvo siempre por un modelo a aquellas personas que se movían en el mundo de las ideas y que tenían claros los valores, que les permitían opinar con seguridad. La literatura, la filosofía, la historia y el arte, no se diga más la poesía, todas las culturas cada vez serán más entretenidas.